Antes de los imperios, antes de los caminos, ya existía un sistema. No estaba en la tierra, estaba en el cielo, a lo largo de todo el continente americano, desde los desiertos del Perú hasta las selvas de Mesoamérica. Antiguas civilizaciones levantaron ciudades, templos, estructuras enteras que no estaban orientadas al azar. Muchas de ellas están alineadas con el sol, con las estrellas, con los ciclos del cielo. Pero esto abre una pregunta inquietante. ¿Por qué? ¿Por qué culturas separadas por miles de kilómetros, sin contacto directo, sin mapas, sin relojes, terminaron mirando hacia el mismo lugar? Durante mucho tiempo, esto se interpretó como religión, como ritual, como simbolismo. Pero esa explicación se queda corta, porque lo que estamos viendo no es solo creencia, es conocimiento aplicado, un sistema capaz de medir el tiempo, de organizar la vida y de coordinar sociedades enteras, usando el cielo como referencia. Y en ningún lugar este sistema se ve tan claro como en un sitio olvidado del desierto peruano, Chanquillo. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. Chanquillo, el calendario en el desierto. En medio del desierto peruano, hay una línea de piedra que atraviesa el horizonte. 13 torres, construidas una junto a otra, sobre la cima de una colina. No forman una ciudad, no forman una muralla, forman algo mucho más preciso. Estas torres no están pensadas para ser vistas desde cualquier lugar, solo funcionan desde puntos específicos de observación. Desde ahí, el horizonte cambia y las torres dejan de ser estructuras aisladas y se convierten en marcadores. A lo largo del año, el sol no sale siempre en el mismo punto, se desplaza lentamente en el horizonte, desde un extremo hasta el otro, marcando un ciclo completo. Y aquí está la clave. Desde ese punto de observación, el sol siempre aparece dentro del rango de las 13 torres. En un extremo, durante el solsticio de junio, el sol nace junto a la primera torre. En el otro extremo, durante el solsticio de diciembre, aparece junto a la última. Y entre esos dos puntos, día tras día, el sol va recorriendo cada espacio entre torre y torre. Eso significa que cada posición del sol corresponde a un momento específico del año. No es una alineación puntual, es un sistema continuo. Las torres funcionan como un horizonte artificial, dividido en segmentos regulares, y ese detalle lo cambia todo, porque permite algo extraordinario: medir el paso del tiempo, no en días sueltos, sino de forma constante, a lo largo de todo el año. De hecho, los estudios arqueoastronómicos muestran que este sistema podía determinar fechas con un margen de error de apenas 1 o 2 días, hace más de 2000 años. Y hay algo aún más preciso. En los equinoccios, cuando el día y la noche tienen la misma duración, el sol aparece exactamente en el centro de la alineación. Esto no es una coincidencia visual, es el resultado de observación repetida durante generaciones. Porque un sistema así no se construye mirando el cielo un día, se construye entendiendo patrones, midiendo ciclos, corrigiendo errores, hasta convertir el paisaje en una herramienta. Y eso es exactamente lo que es Chanquillo. No es un templo, es un instrumento, un sistema capaz de indicar cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo prepararse para los cambios del entorno. Aquí, el cielo no era observado, era utilizado, y esto cambia completamente la historia, porque significa que mucho antes del Imperio Inca, ya existía un conocimiento capaz de convertir el cielo en sistema. Y lo más importante es que Chanquillo no es el único lugar donde esto ocurre. La misma lógica, cuando el cielo define la arquitectura, lo que ocurre en Chanquillo no es un caso aislado. En otras partes del continente, separadas por miles de kilómetros, aparecen estructuras que responden a la misma lógica. No se trata de copiar formas, se trata de aplicar un principio.
En la península de Yucatán, una pirámide domina el paisaje. Chichén Itzá, durante la mayor parte del año, parece una estructura más. Pero en dos momentos específicos, algo cambia. En los equinoccios, cuando el día y la noche tienen la misma duración, la luz del sol proyecta una serie de sombras que forman el cuerpo de una serpiente, descendiendo por la escalinata. Este fenómeno no es aleatorio, es el resultado de una orientación precisa y de ángulos calculados que integran arquitectura y movimiento solar. La pirámide no solo ocupa el espacio, interactúa con el tiempo, y no es el único ejemplo. En el altiplano andino, a más de 3.800 metros de altura, se levanta otro centro monumental, Tiwanaku. Allí, las estructuras no están dispuestas al azar. El complejo de Calasasaya presenta alineaciones que marcan los puntos extremos del recorrido solar. Durante los solsticios, desde su interior, el Sol aparece en posiciones específicas del horizonte, funcionando como referencia para medir el paso del año. La Puerta del Sol, con sus relieves cuidadosamente organizados, también ha sido interpretada como un sistema simbólico vinculado a ciclos temporales. No como decoración, sino como representación del tiempo. En ambos casos, el patrón se repite. No es solo observación del cielo, es integración entre cielo y arquitectura. Y hay un detalle clave: ninguna de estas estructuras mide el tiempo de la misma forma, pero todas dependen del mismo fenómeno, el movimiento predecible del Sol. Eso significa que, aunque las culturas eran distintas, estaban resolviendo el mismo problema usando la misma referencia, el cielo. Y cuando empezamos a mirar más allá de estos casos, el patrón no desaparece, se expande. El patrón continental. Y cuando ampliamos la mirada, el patrón no desaparece, se repite, a lo largo de todo el continente. Aparecen estructuras, ciudades, paisajes enteros, diseñados en relación con el cielo. En los Andes, en lo alto de las montañas, Machu Picchu. Allí, la piedra no solo construye espacios, marca posiciones del sol. El Intihuatana, una roca tallada con precisión, proyecta sombras que cambian a lo largo del año, funcionando como referencia para los ciclos solares. En el desierto, donde casi nada sobrevive, Nazca, líneas gigantes, trazadas sobre la tierra, algunas de ellas alineadas con direcciones solares, o con puntos específicos del horizonte. No todas tienen una única explicación, pero muchas muestran la misma preocupación: mirar hacia el cielo. En Mesoamérica, Teotihuacán, una ciudad entera, organizada a partir de un eje central, con orientaciones que no siguen los puntos cardinales exactos, sino desviaciones específicas, que han sido asociadas a fenómenos solares y a la observación del horizonte. Más al sur, Monte Albán, una ciudad construida sobre una montaña, donde algunas estructuras, como el llamado Edificio J, presentan orientaciones distintas al resto del conjunto, posiblemente vinculadas a observaciones astronómicas. Y en Norteamérica, en lo que hoy es Nuevo México, Chaco Canyon. Allí, la luz del sol atraviesa grietas en la roca, formando patrones luminosos que marcan con precisión los solsticios. Lugares distintos, culturas distintas, miles de kilómetros de distancia, y sin embargo, el mismo principio, el cielo como referencia, el cielo como sistema. Esto no prueba que todas estas culturas estuvieran conectadas directamente, pero sí muestra algo más profundo, que estaban resolviendo el mismo problema de la misma manera, y eso nos lleva a una idea que cambia completamente la historia. La revelación, el cielo como lenguaje. Después de ver todo esto, la pregunta ya no es si estas alineaciones existen, la pregunta es ¿qué significan? Durante mucho tiempo, se pensó que eran símbolos,
expresiones religiosas, representaciones del cielo en la tierra. Pero esa explicación no es suficiente, porque no explica la precisión, no explica la repetición del patrón en lugares tan distintos y, sobre todo, no explica su función. Lo que estamos viendo no es solo una forma de creer, es una forma de medir el tiempo, medir los ciclos del entorno, anticipar cambios, organizar la producción, coordinar sociedades enteras, usando el cielo como referencia estable. Porque a diferencia de la Tierra, que cambia, que se transforma, que puede ser impredecible, el cielo sigue patrones, repetibles, observables, medibles, y eso lo convierte en un sistema que no dependía de una sola cultura, no necesitaba contacto directo, porque estaba disponible para cualquiera que supiera observar. Y aquí está la clave, no es que todas estas civilizaciones estuvieran conectadas entre sí, es que estaban conectadas al mismo fenómeno, el cielo como lenguaje común. Un lenguaje que no se escribe, pero se interpreta. Un lenguaje que no se habla, pero se observa. Y cuando entiendes esto, todo cambia, porque ya no estás viendo templos, ni ciudades, ni monumentos aislados. Estás viendo un sistema extendido en el tiempo y en el territorio. Y es dentro de ese sistema donde aparece una de las civilizaciones más conocidas de América, los incas. Heredar el sistema, y es dentro de este sistema donde aparecen ellos. Los incas, durante mucho tiempo, se les ha presentado como el inicio de todo, como una civilización que surge y construye desde cero. Pero la evidencia cuenta otra historia. Cuando los incas emergen en los Andes, el sistema ya existe. El conocimiento del cielo, la observación de los ciclos, la relación entre territorio y tiempo, ya formaban parte del mundo andino. Lo que hacen los incas no es inventarlo, es integrarlo. Lo toman, lo organizan, lo expanden, hasta llevarlo a una escala nunca antes vista. En su territorio, el cielo seguía siendo una referencia constante. Las alineaciones solares, los puntos de observación, la relación entre arquitectura y ciclos naturales continuaban presentes. Pero ahora, dentro de un sistema mucho más amplio, un sistema capaz de coordinar regiones enteras, conectar distintos pisos ecológicos y mantener un equilibrio entre territorios completamente diferentes. Porque lo que los incas heredan no es solo conocimiento, es una forma de entender el mundo. Un mundo donde el cielo no es algo lejano, es una herramienta. Y al comprender eso, cambia completamente la historia. Porque entonces, el imperio inca deja de ser un punto de partida y se convierte en el resultado de miles de años de desarrollo. Un sistema que no comenzó con ellos, pero que con ellos alcanzó su máxima expresión. El conocimiento que sigue vivo. Pero este conocimiento no desapareció, no quedó atrapado en las ruinas, ni enterrado en el pasado, sigue vivo. En los Andes, todavía hay comunidades que observan el cielo, que reconocen los ciclos, que organizan su vida en relación con el entorno. Caminos que siguen siendo recorridos, territorios que aún se entienden como parte de un sistema. No es el mismo mundo, no es la misma escala, pero la lógica no ha desaparecido. Es una forma de observar, de interpretar, de habitar el territorio, y eso cambia la forma en que vemos todo lo anterior, porque entonces ya no estamos hablando solo de civilizaciones antiguas, estamos hablando de conocimiento acumulado que todavía tiene sentido. Tal vez por eso, cuando miramos esas ciudades, esas alineaciones, esos sistemas, no estamos viendo algo perdido, estamos viendo algo que aún no terminamos de comprender. Si te interesa seguir explorando estas historias, entender cómo estas culturas pensaban el mundo y descubrir los patrones que dejaron, suscríbete a Storylab. Y si este video te hizo ver algo distinto, te abrió nuevas preguntas o te cambió la forma de entender la historia, déjalo en los comentarios. Gracias por estar aquí, gracias por formar parte de Storylab. Nos vemos en el siguiente.